El Bebo tenía los audífonos puestos y no se estaba escuchando. Bueno, según él sí. Ahí, ahora sí, dime ahora. Ok, ya, listo. Ahora sí. Tú sabes que a mí están tratando de seducirme para que entre en el mundo del podcast. Yo te veo haciendo podcast. Bueno, tendré que. Hay personas que yo, sin duda alguna, las veo haciendo algo como esto. Quizá no ahora, quizá en el momento que se cansen del día a día de hacer Pues solo para actualidad. En el caso tuyo solo para mujeres. Por ejemplo, en el caso de Don Hochi, yo se lo dije la primera vez que hablé con él. No, yo empecé a tutearte, pero Sí, claro, por Dios. No, yo respeto, porque si mi abuelo ve esto, o mi papá, quien siempre lo ve, yo sé que es mi papá. A decir, tú tienes que estar tuteando eso. Sí, claro que sí. ¿Por qué no? De verdad yo estoy muy agradecido con tenerte aquí. Muy agradecido. Hasta que se nos dio. Y que conste que nada, te agradezco el honrar la palabra, como tú dices. Te agradezco el honrar la palabra. Y me confirma también que al final las cosas, si está el interés de ambos lados, se dan. Eso es lo importante. Cuando tú llegaste, me compartiste algo que yo no sé si quizás hace 15 años o 20 años tú lo habrías dicho de la manera tan abierta como lo dijiste. Y te voy a poner un símil para no decir textualmente lo que me compartiste. Yo me monté el otro día en un elevador con alguien y acabamos de terminar una reunión, esa persona y yo, y resultó que yo iba a salir de la oficina también y nos subimos en el elevador juntos en un piso 11. Y ese día el ascensor se paró en prácticamente todos los pisos y fue llegando gente. Y a veces uno no es consciente de cómo los otros se sienten. Cuando salimos del elevador, ella estuvo a punto de desmontarse en un piso. Y cuando salimos del elevador me dijo, lo que pasa es, o sea, me lo dijo ya en confianza, me dijo, lo que pasa es que yo soy claustrofóbica. Y igual, eso es algo, la gente no era capaz antes de compartir sus traumas, sus fobias, sus miedos, de manera abierta, y más con una persona que quizá no tienen tanto vínculo. ¿A qué tú crees que obedece eso? No, mira qué pasa, Jorge. Yo soy una gente que vive la vida de frente. Sí. Yo oculto muy pocas cosas. Y las que oculto, realmente no las oculto, las que me guardo, exacto, las que me reservo, que no que las oculto. Las que me las reservo por razones muy particulares, porque hablar sobre esos temas podría afectar a terceros, entonces yo me los reservo. En mi familia hay una persona claustrofóbica y vivimos una experiencia en el era World Trade Center. Era como a ese edificio. World Trade Center, ahí... en el edificio nuevo, en el reciente. Pero está World Trade Center y hay otro que es el... Y vamos para arriba. Ok. Y tenía, o sea, es claustrofóbico. Le decía, todo va a estar bien, tranquila, todo va a estar bien. Me da mucho miedo. Sí, es con todo y miedo. Vas a estar bien. Y pudimos lograrlo. Y la verdad es que las manos le sudaban. Y eso lo que hace es que yo respete todavía más las fobias de las personas. O sea, yo no creo que tú te estás haciendo, yo no creo que es una exageración. Yo respeto mucho las fobias. Yo tengo una fobia. Sí, la tengo. Tengo una fobia, yo no hablo de ella. Porque puede parecer algún gracioso que quiera pasarse de listo. Entonces yo eso no lo comento, pero sí yo tengo una fobia. ¿Y tendrías que hacer desensibilización? No, yo no quiero hacer desensibilización. No quiero exponerme a lo que tengo fobia. Desensibilización es exponerse a la fobia para romper con ese temor. Es un proceso terapéutico que te va acercando poco a poco al objeto de tu fobia. Puede ser en realidad virtual y puede ser no tiene que ser necesariamente físico, pero sí te colocan en una situación que te pone en contacto poco a poco
con el objeto de tu fobia. Okay. Es un proceso terapéutico y acompañado con un profesional. No, y de un profesional experto. ¿De la psiquiatría o psicología? No, de la psicología, pero es un profesional experto. Eso no es cualquiera que te puede dar terapia de desensibilización. No. Okay. ¿En qué te quieren meter en el mundo de los podcasts? Yo creo que ahí te voy a escuchar. Sí, me lo han dicho tantísimas veces, pero puede ser que no sea mi momento, claro. Puede ser que no me inspire, porque realmente yo estoy cada vez más distante del mundo del entretenimiento y estoy cada vez más en el mundo de la psicoterapia sin dejar el entretenimiento. Claro. Pero yo estoy cada vez más distante, o sea, yo tengo más tiempo fuera de la televisión que el tiempo que duré en la televisión. Yo duré 15 años en la televisión y tengo 22 fuera de ella. Cuando tú vuelves a la televisión, no es de mi interés. No me interesa. Pero yo lo que creo es que incluso hasta ese mismo canal, porque yo ando creo que me voy a montar en la misma cruzada en la que yo andaba cuando empecé con el podcast, que a todo el que yo entendía que tiene cosas que aportar, un poquito más allá del entretenimiento, que no deja de ser un aporte, si se hace de la manera adecuada, pero quizá la misma psicología es el canal para explotar eso, o que te va a terminar de... Bueno, definitivamente la psicología es lo que te va a terminar de desprender del entretenimiento, pero quizá es el canal para empezar en este mundo. Podría ser, y de hecho tengo más de una propuesta para hacer podcast. Lo que pasa es que cuando yo me involucro en algo, yo me involucro con seriedad. Yo no me involucro a medias. Entonces, si yo no me siento lista para hacerlo, pues no lo hago. Durante la pandemia, yo estuve haciendo unas reflexiones y después estuve leyendo un cuento para los niños, que ha sido para mí mi sueño no realizado hasta la llegada de la pandemia. Yo siempre me veía leyendo un cuento. Yo no sé si tú recuerdas, la hora de dormir ha llegado ya. Para que los niños se vayan a soñar. Claro. Entonces, eso era de Colgate. De Colgate. Claro. Yo siempre me veía cerrando la programación de adultos. Ay, Dios mío. Yo siempre me veía leyéndole un cuento a los niños, porque el cuento tiene para mí, personalmente, tiene una implicación, tiene un significado muy valioso. A través de cuentos, en la cocina de mi casa, en Nagua, nosotros, porque mi hermanito, en ese momento mi hermano también, nosotros establecíamos contacto con un mundo imaginario que nos creó la nenena, que era la nana de nosotros tres, que fue la mamá de nosotros tres, sí. Porque yo soy huérfana desde que tengo 9 años. A mi papá lo asesinaron en el gobierno de los 12 años y mi mamá se queda con la responsabilidad de proveer para estos 3 muchachitos. Nosotros teníamos 11, 9 y 8 años. Entonces, siempre tuvimos a nuestro alrededor ese ángel guardián que era la nenena, sí. Que nos ponía en contacto con ese mundo imaginario en la cocina del pueblo, en Nagua, en los pueblos. Las cocinas están afuera. Sí. Entonces, después que se terminaba toda la labor de la cocina, nosotros nos sentábamos en una mesa o en una silla a hacer cuentos. Entonces, eso fue alimentando ese imaginario. Y yo me quedé con el deseo de poder compartir esa experiencia con niños. No se dio hasta llegada la pandemia, que yo comencé a leer un cuento, porque yo entendía que con el tema de la pandemia le estábamos prestando atención a todo el mundo, menos a los niños. Sí. Incluso los perros tenían más derecho que los niños, y me explico. En España, donde el cierre fue tan violento, había permiso para tú pasear un perro, pero tú no podías llevar un niño a un parque. Sí. Entonces, yo decía, no están haciendo nada para ellos. Este es el momento para comenzar a leer el cuento. Y, sin proponérmelo, a través del cuento para niños, yo conecté con
todos esos niños adultos o todos esos adultos niños que esperaban con ansias la llegada de mi cuento. ¿Qué tenía de particular? Que no era producido, que era como yo le leo cuentos a Mateo, mi nieto, que de hecho me dice, ¿me puedes leer un cuento, tita? Y me lees otro, y me lees otro, y la lectura de un cuento que yo le digo, no, amorcito, ese es largo, terminan siendo 4. Sí, entonces, yo hice eso en ese momento, quizás yo sí le hablaba a la gente en ese tiempo y le decía, vamos a ver qué tú puedes ver, o sea, recomendaciones, cámbiate de sitio, no lo hagas todo desde el mismo lugar, divídanse, y si estás con una pareja en casa, bueno, túrnense, tengan encuentros, divídanse, pongan límites para que no se saturen. Claro. Entonces, quizás podría ser que sí, que yo pueda hacer eso, que lo estaba haciendo de forma espontánea, quizás podría hacerlo ahora. Y te reitero, tengo más de una propuesta para eso. Estaría chulísimo porque, mira, yo siento que quienes de alguna forma se encuentran con el amor por los medios de comunicación, y no es el amor por los medios de comunicación ni por la exposición. Yo creo que con lo que uno muy en el fondo entiende que puede hacer y aportar a través de como herramienta. Pero quien empieza con la radio, que se encuentra con ese amor por la radio, que yo creo que tú no empezaste en radio, tú empezaste en televisión. No, para nada, yo empecé en televisión. Pero cuando se encuentra con ese amor por el audio, es una cosa maravillosa y espectacular. Entonces hay gente que yo de verdad no veo... si tú me preguntas, yo quisiera hacer toda la vida entera. Hoy, eso es lo que yo pienso hoy, lo aclaro siempre. Pero va a haber un momento en el que quizás yo me voy a cansar, pero igual debe ser mucho más complicado hacer radio todos los días. Entonces, las oyentas y los oyentes de Solo para Mujeres no me van a perdonar esto, pero en algún momento tú vas a decir, tú sabes que ya definitivamente Solo para Mujeres quizá pueda seguir, pero por lo menos Soy la Luna en Solo para Mujeres tiene que desprenderse. Y tú aportarías un mundo maravilloso. Sería. Para mí, volviendo a la magia y al imaginario, la radio siempre fue un mundo mágico. Yo recuerdo, y voy a donde la nenena otra vez. Gracias. Voy donde la nenena otra vez. Mi papá era un tipo ultra, hiper adelantado a su época. A mi papá lo asesinan en el 71, en el gobierno de los 12 años. Pero ese señor, con 42 años, manejaba un Mercedes-Benz. Sí. Montaba Harley. Comía blue cheese. Ay, mamacita. Oía a Tom Jones. ¿El de Nagua era tu papá o era tu mamá? Mi papá era de Nagua, mi mamá de San Juan. Mi papá era de Samaná. Ok. Mi mamá de San Juan, y se conocieron en Nagua. Los hombres nagüeros son muy agitados. Te voy a hablar te voy a comentar de mi abuelo ahorita. Bueno, no te voy a decir que no, porque no te voy a decir que no. Ah, pero espérate. Sí. Ah, pero espérate. Sí. Te estoy oyendo y oyendo. Amigo de mi mamá. Sí. Claro, don Ciso Chalhub. No, Ciso es primo de mi abuelo. Amigo de mi mamá. Primo de mi abuelo, pero está Narciso. Dueño de esa pared que usted ve cuando va camino a Samaná. Bueno, sí, ese Narciso. Sí. Narciso, pero también está Ciso, que le dicen Ciso, pero es Rafael, que se llama también, creo, Ramón. Y yo soy nieto de Rafael, de Chalhub, México. Ah, claro, claro que sí. Tengo que llevarte, te voy a mandar, porque no lo tengo aquí. Tengo nada más mi copia que está dedicada para mí, pero... su libro. Un libro, uno de los últimos, bueno, el más reciente, el más reciente, que hace relatos de su infancia. Claro. Su infancia en Las Gordas de Nagua. En Las Gordas, claro. Creo que te va a gustar, te lo puedes disfrutar. Mira... la nenena, perdón. Te decía que mi papá era un tipo súper adelantado a su época. Igualmente fue mi mamá. Mi mamá fue farmacéutica, o sea, universitaria, y monitora de química
O sea, monitora de química en los años, presumo que debe haber sido los años 40. Tiene que ser de las primeras. En los años 40. Entonces, yo recuerdo, mi papá era un melómano. Mi papá le gustaba Toña la Negra, mi papá le gustaba los violines de Pego, Javier Solís, Felipe Pirela, oía Tom Jones en A-Track. Wow. En su Mercedes-Benz, él oía A-Track. Y que A-Track, para quien son unos casetes un cartucho, grandes. Exacto, un cartucho enorme. Exacto. Ok, entonces compraba, mi papá se compró una consola y después la cambió por otra consola. O sea que yo siempre he tenido contacto con la música y la comunicación. Cantante para nada, pero por ejemplo yo te puedo decir, a mí mi papá me daba serenata con Tati Cuerrique, mi papá me daba serenata con El Ciego de Nagua. Imagínate. Entonces yo recuerdo cuando la nenena oía las noticias, que yo chiquita, muy chiquita, hacía así, tratando de averiguar cómo era que toda esa gente se metían adentro del radio. ¿Cómo era que toda la gente se metía dentro del radio? Entonces, en ese imaginario, para mí eso era un mundo. ¿Qué pasa? Yo crecí siendo más una mujer, yo crecí siendo más de radio que de televisión, porque en Nagua, sí, en ese tiempo, lo que se decía en la radio era verdad. O hasta que no se decía en radio, tú no lo tenías como una verdad. Sí. Era el tiempo de Radio 1000, de Noti Tiempo, de Rodriguito, era el tiempo de música mexicana. Mi mamá patrocinaba con su farmacia, con una de sus farmacias, mi mamá patrocinaba un espacio de rancheras y música mexicana. Ay, Dios mío. Sí. Entonces, yo tenía ese contacto, pero imaginarme viviendo de esto, no, yo no me lo imaginé nunca. Si hablas con tu abuelo podrá decirte, ese hombre era fuñón. O sea, mi papá a mí nunca me hubiera permitido hacer esto, porque yo soy descendiente de árabe. Sí. Mi papá era hijo de una libanesa y como buen árabe era un hombre celoso, controlador, que no, o sea, como que su muchacha estuviera expuesta, no, eso hubiera sido impensable para mi papá. Había una migración muy grande nosotros igual somos de descendencia libanesa, y había una migración muy grande en esa zona. Claro, se fueron para Samaná y eran mujeres. Era mi tía María, mi tía Anita, mi abuela Isabel, la tía Yamile, que era el amor hecho persona. Estaba la tía Suma se fue para Nagua, pero las otras se quedaron en Samaná. Entonces, yo crecí en ese entorno rodeado de amor por parte de esa familia. O sea que haber sido una carenciada de afecto, no, nunca, jamás. O sea, hoy en día, con 62 años, yo voy a Nagua y mis tíos todavía me dicen, mami, ¿cuánto te costó eso? Mami, vete que ya es tarde. Mami, no sé qué cosa. O sea, me siguen mirando como la muchachita de Abraham y la doctora, a pesar de tener 62 años. Entonces, ese mundo de imaginación que salía a través de la radio, para mí era mágico. Era mágico, pero además mi único contacto con el mundo exterior era a través de la radio cuando yo estaba en el internado en La Vega. Yo estuve en un internado durante 3 años, en el Inmaculada, de terciarias, de monjas españolas. Entonces, el contacto que nosotros teníamos los sábados y los domingos. Ay, Dios mío. Porque los radios había que devolverlos. ¿Qué? O sea, solamente sábado y domingo. Sábado y domingo. Tenía contacto con el exterior. Exacto. Y íbamos a Nagua porque quedaba muy lejos. Nosotros íbamos a Nagua y yo veía a mi mamá una vez al mes. Salíamos un fin de semana al mes, salíamos los viernes, teníamos un chofer que nos buscaba y nos llevaba o el domingo en la tarde o el lunes en la mañana. Si podíamos, por ejemplo, si mi mamá iba
Si mi mamá iba, podía visitarnos, salíamos a almorzar, pero tenían que devolvernos. Claro. Tenían que devolvernos. Y yo te escucho. Y la niñez tuya, por lo que veo, además de que no tuvo carencias de amor, pero también no tuvo carencias económicas. No. ¿De dónde viene entonces ser? Y no es que una cosa tenga que ver, sea distante de la otra, pero ¿de dónde viene ser una mujer tan resuelta, tan yo voy a echar a mi familia para adelante? Regularmente uno asocia eso con una persona que pudo haber tenido carencias económicas en la infancia. No, mira, yo lo he dicho siempre, afortunadamente yo crecí en la abundancia, pero nunca me permitieron ser derrochadora y nunca me permitieron despilfarrar. Yo tuve una madre que fue una mujer, o sea, cuando mi mamá muere, nosotros tuvimos que extender el funeral de mi mamá por 2 días para poder darle chance a la gente de Nagua que pudiera llegar a despedir a mi mamá. O sea, cuando tú mencionas el nombre de mi mamá en Nagua, tú puedes escuchar lo que te van a decir de la doctora. Había 2 doctoras. Estaba la doctora Rosa Julia, que fue la primera mujer secretaria de Interior y Policía, creo que primera y única, Rosa Julia Ortiz. O sea, ella dirigió Interior y Policía. Ella era la única secretaria, mujer secretaria, Interior y Policía que tenemos en el gobierno de don Antonio Guzmán. Wow. La doctora Rosa Julia de la Cruz de Ortiz. Su esposo se llamaba Fabio Ortiz. Y estaba mi mamá. Entonces era la doctora Rosa Julia y la doctora. Cuando tú decías la doctora, era mi mamá. Entonces, ¿qué yo vi de mi mamá? Mi mamá fue una mujer muy trabajadora, muy trabajadora. Una mujer muy solidaria, una mujer de un alma y un corazón muy nobles y muy grande, muy dada al otro. Mami, antes de ser farmacéutica, fue enfermera. Okay. Entonces, además de eso, mami fue, ya te digo, mientras ella estudiaba en la UAS, mi mamá era monitora de química. Sí. Entonces, ¿qué yo recuerdo? Por ejemplo, que las farmacias se cerraban, ¿verdad? Y había una farmacia de turno. Esa farmacia de turno le tocaba abrir un domingo del mes, ¿verdad? Entonces, podía ser que un medicamento que necesitaban no lo encontraran en la farmacia de turno, pero si era muy urgente y muy necesario, esa gente localizaba a mi mamá y le decía, mire doctora, que es esta medicina, y mi mamá, desde donde ella estuviera, ella iba a la farmacia. Yo recuerdo que mi papá le decía a mi mamá, yo tengo recuerdos muy vagos de mi papá, pero yo recuerdo que mi papá le decía a mi mamá, no te levantes, él nunca le dijo su nombre, le decía Rodríguez, que era su apellido. Entonces, no te levantes, y mi mamá le decía, Abraham, esa es una medicina para un niño. Si fuera uno de los míos, a mí me gustaría que se levantaran y me abrieran. Y muchísimas veces, Jorge, quien iba a comprar esa medicina no tenía con qué pagárselo. No me imagino. Esa era mi mamá. Entonces, ¿qué yo vi? Mi mamá era una mujer sumamente trabajadora, pero además yo tenía un papá que para nosotros poder ir al matiné y él darnos el dinero para ir a matiné, mi papá nos hacía ir a la farmacia mientras mi mamá comía. Y te estoy hablando de que teníamos 11, 9 y 8 años. Entonces había que ir a la farmacia y así nos fueron inculcando la disciplina en el trabajo. ¿Qué pasó? Bueno, mira, yo me casé, yo tuve 2 hijas. Si tú preguntas por el apellido Luna en Nagua, te dicen que es un apellido económicamente robusto, pero mis hijas no eran hijas de ese apellido. Mis hijas eran las hijas mías. Claro. Eran las nietas de mi mamá, pero las hijas mías. Entonces yo no podía, yo no tenía cómo, yo no tenía cara para decirle a mi mamá, me faltan 100 pesos para pagar el colegio. Y nunca lo hice. Entonces, ¿de dónde viene? Yo no tenía otro ejemplo. Yo no tenía otro ejemplo que no fuera el de mi mamá.
yo me fui de viaje de 15 años a Europa. Cuando nosotros salimos del colegio, vinimos a vivir aquí en Piantini. Vinimos con carro, o sea, era una vida cómoda, pero mi mamá nos inculcó la disciplina y la dedicación al trabajo. Entonces, si mi mamá nunca le pidió a su mamá para mantener sus 3 hijos, yo no le podía pedir a mi mamá para mantener a las 2 mías. Yo lo oigo. Y hay cosas que yo... En la vida, yo soy hijo de padres divorciados. Mi mamá y mi papá se divorciaron, yo tenía 3 años. Quien escucha el podcast tiene que estar cansado de escucharme decir esto. Y me ha tocado en la vida conocer personas, incluso llegar a salir con mujeres en algún momento de mi vida que tenían hijos y que estaban divorciadas o amistades que con hijos divorciadas. Y algo que yo siempre le decía era... Mi mamá, yo les hablo de mi mamá. Mi mamá, hubo un momento en mi vida en el que yo la veía en la mañana y a veces en la noche no la veía, porque mami salía a la oficina a trabajar, después ya tenía el negocio y se iba al negocio, o del negocio entonces se tenía que ir a la universidad a terminar una carrera que no fue la que tuvo que parar cuando yo nací. Pero mi hermano y yo nunca nos cuestionamos ¿por qué mami no está aquí? ¿Dónde está mami? Y siempre entendimos que ese sacrificio era relacionado directamente con nosotros. Entonces, yo te oigo igual y me imagino que Ámbar y Cristal ven lo mismo. Y es algo que a mí me encanta escucharlo y que se comparta aquí ese tipo de cosas, porque a veces, quizá hoy tú lo sabes, pero no sé si en aquel momento tú tenías esa conciencia o te castigabas un poco de, óyeme, desde quizá mis hijas pudieran estar un poquito más cómodas o yo pudiera estar más tiempo con ellas. No sé cómo era esa dinámica tampoco. Mira, Jorge, hubo un momento en mis inicios, no tan mis inicios, como probablemente yo te podría decir quizá 5 o 6 años después que yo comencé en el show del mediodía, que dicho sea de paso, yo no entro a la televisión por el show del mediodía. No. Yo entro a la televisión por hoy mismo. Con doña Milady de Cabral, después de un concurso de belleza. Claro. Entonces, eso hace que en una entrevista yo conozca a Jackie y que conozca a Freddy. Se produce la guerra de las papeletas y Freddy le dice a Jackie, mira, conocí una muchachita que trabaja con Negro Santos, que hacía un programa que se llamaba Santo Domingo Invita, que era el único programa que se transmitía, el único programa de la diáspora, porque se hacía desde aquí para Estados Unidos. Todavía hasta el otro día se estaba haciendo, hace 4 o 5 años. Debo decirte que yo tuve una oferta de trabajo para quedarme a vivir en Nueva York. Y yo dije, no, porque eran así mis hijas. Yo dije, no, yo no me separo de mis 2 hijas. Entonces, hubo un momento en mi vida en que yo trabajaba 7 días de la semana. Yo trabajaba lunes, martes, miércoles, jueves y viernes en el show del mediodía. Sí. Del show del mediodía, yo salí el viernes a las 2 de la tarde. Había dos cafeterías aquí. Una era La Italiana, que estaba en la Lincoln, casi esquina 27 de febrero, casi al lado de Unicentro Plaza. Okay. Y la otra era La Francesa. Entonces, yo salía como una loquita del show del mediodía, agarraba, que ya me lo tenían listo, un sándwich de La Francesa o de La Italiana, y me iba para Autobuses Metro. Dejaba mi carro en Autobuses Metro y yo me iba a Santiago. Yo hacía en Santiago en la noche, a las 8 de la noche. Yo llegaba a Santiago 5:30, 6 de la tarde. Me recogían, yo hacía Santiago en la noche, me acostaba porque al día siguiente, en la mañana, yo daba una clase de etiqueta y protocolo y oratoria en el Colegio Duarte en Santiago. Entonces yo daba una clase en la mañana y daba otra clase en la tarde.
me devolvía en autobuses metro y llegaba a mi casa y el domingo a las 8:30, 9 de la mañana, yo tenía en mi Fiat Uno las 2 bicicletas de mis 2 muchachitas con la niñera y mis 2 muchachitas y arrancaba para Baní, donde yo daba la misma clase que yo daba en Santiago. Y así yo me pasé probablemente 2 años. Wow. Así yo me pasé probablemente 2 años. ¿Cuántos 31 de diciembre trabajé? Muchos. Claro. ¿Cuántos madrugones tuve que pegarme en el aeropuerto? Porque muchos de los artistas que se presentaban en el show del mediodía, que yo los entrevistaba, que yo los recibía en el aeropuerto, llegaban en Dominicana de Aviación, que era Dominicana Mediante, entiéndase, a la hora que Dominicana dispusiera. Claro. Y yo podía salir para el aeropuerto a las 8 de la noche y devolverme del aeropuerto a las 2 o a las 3 de la mañana. Yo recuerdo que llegó un momento que Augusto Guerrero llamaba a mi casa y Cristal, sin mediar palabra, Augusto le decía hola, ella le reconocía la voz y ella le decía mi mamá no está y le cerraba el teléfono. ¿Qué? Mi mamá no está. Y le cerraba el teléfono. Porque ella sabía, entonces, ella lo relacionaba de una vez. Porque fuera, es mucho, o sea, claro. Yo no entré a la televisión siendo una estrella. Antes de yo poder acceder al horario premium del show del mediodía, que era la 1 de la tarde, sí. Yo tuve que pasarme 3 o 4 años antes de yo poder llegar ahí. Antes de ahí, yo presentaba la antesala claro. del show del mediodía y hacía mi tarea. Y si tenía que hacer reportajes, yo hacía reportajes. Y si tenía que ir a poner voz, yo ponía voz. Y antes de esto, cuando yo comencé en Hoy Mismo, yo hacía el estado del tiempo. Y yo me iba con Javier Moll en mi carro a meteorología en Los Mameyes, con unas flechitas en el mapa y ahí poníamos las condiciones del tiempo. Entonces, como tú comprenderás, yo no entré a la televisión siendo una estrella. Claro, claro. A mí me tocó guayar la yuca, guayarla de verdad. Y mi prueba de fuego, ¿tú sabes cuál fue? Cuando murió Pololo, Julio César Matías. Claro. Que ninguno de ellos quiso recibir el cuerpo de Matías. Y me lo delegaron a mí. Yo tuve que recibir a Matías. Y yo tuve que transmitir la llegada de Matías. Ay, Dios mío. Y yo tuve que conducir las honras fúnebres de Matías. Porque ninguno de ellos quiso. Y no es tuve que conducirla compuesta. O sea, bien compuesta. No es... Hubo un momento en que en el show del mediodía solo estaba yo. No había ningún otro presentador. No estaba Jochi, no había entrado todavía, se había ido Daniel Díaz Alejo. Yo era la única que estaba en el show del mediodía. O sea, yo hacía deporte, yo hacía económica, yo hacía noticias, yo hacía reportajes, yo hacía presentación, yo presentaba, yo despedía, yo lo hacía todo. Yo lo hacía todo. Recuerdo que a mí me daban unos cólicos menstruales terribles y que en una de esas... mi amigo Ricky Novoa tuvo que inyectarme una Buscapina para yo poder seguir haciendo el programa. Entonces, yo hice mi fila. Claro. Yo hice mi fila. Para ganarme este nombre, yo hice mi fila. Que es un nombre muy respetado. Yo tengo que moverme donde mi papá cuando termine de grabar. Y le digo, mira, cuando termine de grabar, paso por allá. Y me dice, ¿con quién va a grabar? Con Soy la Luna. Ay, qué bueno. Dile que yo la admiro mucho. Qué bello, gracias. Y es la constante. O sea, hay una figura, y hay más, definitivamente hay más, pero una constante en los medios de comunicación de República Dominicana, cuando se habla de respeto, de admiración, o sea, siempre surge el nombre de Soy la Luna. Siempre. Eso, y desde hace décadas. Es ganado a pulso. Es ganado a pulso. Yo fui, y lo he dicho muchas veces, yo soy la alumna que Jackie eligió para forjar
a su imagen y semejanza. O sea, mi Jackie me esculpió a mano. Pero por el otro lado, o sea, quien a mí me esculpía era Jackie y quien a mí me cuidaba era Anthony. O sea, Anthony Ríos me enseñó desde el día 1, porque yo conocía a Anthony desde antes. ¿Cómo lo conocía? Anthony iba en Agua, tenía unos amigos que tenían una cafetería al lado de la casa de mi mamá, al lado de nuestra casa. Entonces yo veía a Anthony ahí. Y yo recuerdo que él podía haber visto esa carajita que vivía al lado, que vivía al lado de esa casa, de esa cafetería, y que podía haberle llamado la atención los ojazos, porque yo siempre he tenido, o sea, yo siempre he sido unos ojos y atrás un cuerpo, o atrás una carita. Entonces, yo recuerdo que él siempre fue muy cuidadoso y protector conmigo, porque además estableció una relación muy estrecha con el padre de mis hijas. Y es importante que tengas claro que yo entré al show del mediodía casada. Sí. Yo no estaba soltera, yo entré al show del mediodía casada. Yo me embarazo de Ámbar en el show del mediodía. Yo entro al show del mediodía que Cristal tiene un mes. Wow. Y me embarazo de Ámbar en el show del mediodía. Entonces, Anthony era un complacedor, si se puede utilizar el término, de antojos y de caprichos míos. O sea, nunca se me olvida que yo estaba antojada de un cheesecake que hacían en un restaurante que se llamaba el Piccolo Gourmet. Entonces, Anthony mandó al chofer a que me llevara 3 cheesecakes del Piccolo Gourmet. Y yo me puse muy brava porque yo quería uno y él me mandó 3. Ay, Dios mío, esas hormonas. Entonces, Anthony siempre, ya después que yo me divorcio con Ámbar como con 8 o 9 meses, Ámbar no había cumplido el año cuando yo me divorcié, Anthony siempre fue un protector mío. Y puedo decirte que si alguna vez yo recibí dinero de alguien, ese alguien fue Anthony Ríos. ¿Cómo? Anthony mandaba el chofer con un sobre. Y yo nunca pude darle las gracias por eso. Pero igual puedo decirte que el nivel de respeto que Anthony y de cariño que Anthony tenía por mí era tan alto como que Anthony Ríos nunca pisó la puerta de mi casa. Él quería ver a mis hijas y él se paraba, él me decía, Buito, mis sobrinas, y salía y él veía a las niñas. Entonces, Anthony me enseñó. Y me atrevo a interrumpirte, perdóname, porque quizá quien está escuchando, que no es de esa generación, no entiende que eso es una señal de respeto. Y más que respeto, incluso de cuidarte. Mucho. Porque de cuidarte. Él me enseñó que yo vivía de esto. Exacto. Pero que no tenía que vivir en esto. Y Jackie, por el otro lado, me enseñó, no te quedes donde te contratan. Cuando tú te quedas donde te contratan, pierdes la magia. Entonces, inmediatamente yo tenía una entrevista, yo terminaba mi entrevista, yo me iba. Si yo tenía un reportaje, yo terminaba mi reportaje, yo me iba. Si era una maestría de ceremonia, yo terminaba mi maestría de ceremonia y yo me iba. Jackie me decía, si te quedas compartiendo como una invitada más, se pierde tu magia. La distancia, que se podrá oír feo para quien no lo entienda, pero la distancia se pierde y esa distancia es lo que hace que la gente siente esa admiración. Pero además pasa una cosa. ¿Tú sabes qué pasa, Jorge? Que mi trabajo no es más importante que el trabajo de quien cocina en mi casa. Claro. Mi trabajo no es más importante que quien me ayudó a criar a mis 2 hijas. Mi trabajo se hace con más gente, pero no es más importante. Entonces, yo nunca me creí la historia de ser una estrella. Yo nunca me he creído la historia de ser la gran cosa. Yo soy una trabajadora de un oficio que me encanta, para el cual creo que Dios me dotó, más que de un talento, de un don. A mí este teléfono nunca me suena y me sonó. Oye, ¿con quién me suena hoy? ¡Qué barbaridad! ¿Con quién? No, que me suena contigo. No te preocupes. ¡Qué barbaridad! Tú sabes que vamos a dar muchos saltos dentro de la conversación. Y hay algo que tú decías al inicio que me quedé con esa pregunta. Y volví a ella porque mencionaste a Jackie, que es tu gran maestro. Mi maestro y mi papá.
Hay gente, hay quienes saben hablar. Hay quienes saben hablar y tienen recursos para comunicar, pero los tienen por diferentes razones, por habilidad, por repetición, por imitación, porque ven unas cosas y las imitan. Pero ese saber hablar y esos recursos tuyos tienen mucho que ver con la preparación de las páginas para la izquierda. Uh-huh. Eso quiere decir que también tú debes escribir muy bien. Sí. Tú no te ves escribiendo cuentos. Diablo. Me agarraron ahí mismo. No. Pero tú sabes por dónde yo vivo entonces. Yo no me veo escribiendo nada. No. Yo no me veo escribiendo nada. No. Y mira los cuentos que infantiles. Es otra de las cosas que a mí me piden mucho. Es otra de las cosas. ¿Cuándo tú vas a escribir un libro? ¿Cuándo tú vas a escribir un libro? Pero tú sabes por qué. Alguien me dijo una vez, tú debías hacer un libro con las tus dedicatorias de cumpleaños. Que tú debes hacer un libro con tu dedicatoria de cumpleaños, pero es que no, no. Que la gente no busca en internet cosas de Hallmark. Podría, o sea, por encargo tú me mandas, porque lo he hecho. Por encargo, claro, con un grupo de amigas, claro que sí, con mi amiga Rocío Gómez, la mamá de Karina Larrauri. Un beso para doña Rocío, que es un ángel. Yo quiero mucho. Yo no comparto tanto con ella. Mi 3 cables a tierra, Rocío. No 1, no 3. 3. Yo quiero mucho a Raúl, que es la pareja de Adria. Ajá. Y pues de una vez tengo que querer a Adria. A Karina la conocí aquí, he conocido a Fede también, y doña Rocío y a Betina también la conozco, y doña Rocío es... Yo estoy loca por convencerla de que dé un masterclass de manejo. Sí. Puf. Y ya, con Rocío yo aprendí a escribir ojo con H. Espérate. Es una expresión de ella. Es una expresión de ella. Pero ¿de dónde viene eso? Escribir ojo con H, hacer de todo con poco. Mira, si tú tuvieras la oportunidad de preguntarle a Karina, cuando tú te la encuentres, pregúntale a Karina, ¿qué significan para ti un doble litro y un calzón de palapesa? Se lo voy a preguntar. Nosotras Rocío sigue siendo mi mejor amiga. Yo tengo 2 mejores amigas. Una es Rocío y la otra es Mildred. Mildred es la madrina de Ámbar, mi hija. Uh-huh. Y Rocío no es madrina de ninguna de mis hijas, ni yo fui madrina de las suyas tampoco. Yo conozco a Rocío. Yo estaba embarazada de Ámbar. Y la conocí un día de mi cumpleaños. Y a partir de ahí, nosotras nos hicimos inseparables. Hubo, por lo que fuere, por un absurdo, hubo una pausa de 10 años. Yo le pedí perdón. Porque nos distanciamos durante 10 años, que para mí fue una insensatez de mi parte. Entonces, nosotras éramos Rocío, Alba, Yolanda, Lili y yo. Entre todas tendríamos como 15 hijos. Y nosotros cogíamos en 2 carros, con lo que tuviéramos, que hacíamos un serruche, que a veces nos daban 200 pesos, a veces nos daba 150, y nosotros cogíamos todo estos carajitos y nos lo llevábamos para el mirador. Pedíamos un calzón de queso con un doble litro. Ustedes oyeron bien, ¿verdad? Uno, no, porque no alcanzaba para más. No mal, alcanzaba para más. Y acuérdate, yo no voy a llamar a mi mamá para decirle, mami, queremos ir para el mirador, ¿tú me puedes mandar dinero? No. Oye, cuando vuelvas a ver a Karina, pregúntale a Karina el valor del calzón de queso y el doble litro, porque ellos todos comían de eso. Claro. Entonces, eso es escribir ojo con H. ¿De quién yo adquirí la pasión por la lectura? De mi hermana Josefina. Pero además, voy otra vez para el colegio. Esta monja que yo sé de paso me encontré con Sor... ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Con Sor Pilar. Me encontré con Sor Pilar días y le agradecí todo lo drástica que era con las faltas ortográficas, porque hoy en día yo puedo hablar de una ortografía de una muy buena ortografía, y fue por Sor Pilar. Entonces,
Josefina, mi hermana. Mira, en Nagua estaba la librería de Sánchez. Y allá llegaban los paquitos. Entonces, nosotros comprábamos los paquitos y los intercambiábamos. Okay. Comenzábamos leyendo paquito, ¿verdad? Entonces, después, cuando llegamos al colegio, Josefina entra primero que yo al internado y yo entro al año siguiente. Estando en el internado, era obligatorio leer un libro mensual y escribir un reporte de lectura comprensiva. No se trataba de leer, había que saber lo que usted había leído. Claro. Entonces, que es una de las cosas más difíciles del mundo. Retener después que uno lee es sumamente difícil. ¿qué de ventaja tenía? Que te daban el chance de tú elegir el libro que tú quisieras. Ay, qué chulo. O sea, no era una lectura impuesta, sino era el libro que tú quisieras. Entonces, nosotras, y había una feria de libros, el colegio tenía una feria de libros. Okay. Te estoy hablando de que yo estuve en el Inmaculada, yo estuve desde los 9 a los 13. Y a los 11 años yo estaba leyendo Poseidón. Wow. A los 11 años yo estaba leyendo El Padrino. El Padrino. Pero las monjas no sabían. A los 11 años yo estaba leyendo El Padrino. Sí, porque para el Padrino no es una película, ¿oyeron? Harry Potter no es una película. Ok, entonces ya después que yo hacía mi reporte, yo elegí el otro libro. A veces el libro lo sacaba una mayor y lo compartíamos. Ok. Entonces yo le decía a mi hermana... Ah, pero espérate, eso es importante. ¡Claro! ¡Claro! Ay, Dios no mío. Porque había una ficha para tú sacar el libro. Había una ficha, entonces las que eran más grandes sacaban ese libro y uno se lo podía prestar. Ay, Dios mío. Y lo leíamos entre dos, a veces entre tres. Claro. Leíamos el libro. Yo fui muy mal estudiante. Sí. Pésima estudiante. Pésima estudiante. Sin embargo, la curiosidad por las palabras para mí siempre fue una constante. Entonces yo iba donde Josefina, mi hermana, que es otra de las mujeres más sabias que yo conozco. Yo iba donde Josefina. Imagínate tú, esta pulga de 11 años, ella tenía 13, esa diferencia entre 13 y 11 es mucha. Claro. Esta pulga de 11 años fastidiando, ella para salir de mí me decía, yo no soy diccionario, búscalo en un diccionario. Y ahí yo comenzaba a leer el diccionario. No era buscar la palabra, sino a leer el diccionario. A buscar palabras en el diccionario. Pues tú llegaste con ventaja de Jackie. No se me hizo tan difícil. Ya después que él nos hacía la imposición de las 5 palabras, que eran las 5 palabras, los 5 antónimos, los 5 sinónimos y el uso. Entonces, a esa palabra había que usarlas. Claro. Entonces, ya yo venía de una experiencia en un concurso de belleza donde doña Milady de Cabral decía que yo era la muchachita que hablaba bonito. Y eso es lo que hace que yo me meta con mis escasos 5 pies y 4 pulgadas en el cuadro de finalistas de mujeres de 5'10", de 5'9". Claro. Una Jenny Polanco. O sea, yo me meto ahí, pero era porque yo era la muchachita que hablaba bonito. Entonces, de ahí me vino. Y hay palabras de Jackie que no se me olvidan nunca. Jackie decía, las palabras tienen música, escúchalas. Y yo aprendí a escuchar las palabras. Y de hecho, es mi gran recurso terapéutico. La palabra es mi gran recurso terapéutico. Sí. Totalmente. ¿Cómo es eso? ¿Pero terapéutico personal o terapéutico como herramienta? Como herramienta terapéutica. Sí. La palabra es mi gran recurso terapéutico. Sí. Sí, bueno, sí. Sí. Entonces, de repente tú, o sea, es un cambio de una palabra lo que puede hacer un cambio de vida. Tan simple como eso. Yo lo he comentado otras veces porque tengo la autorización de esa paciente, una paciente que creció creyendo que ella había sido un error de juventud y realmente ella se dio cuenta en el proceso terapéutico de que ella había sido una sorpresa en la juventud de sus padres. Ha cambiado una palabra. Entonces, las palabras tienen un poder curativo.
Las palabras tienen un poder curativo. Si lo que yo he hecho durante todos estos años es vivir de la palabra, ¿hacia dónde podía yo llevarme la palabra que no fuese hacia curar corazones y almas lastimados? A seguir curando, porque Solo para Mujeres, yo te he escuchado hablar de Solo para Mujeres, y de hecho debo mandarle un saludo a mi amiga querida Katherine Hernández, porque escuchar la entrevista que te hizo en Siendo Honesto también me sirvió de herramienta, que creo que sé de dónde fue que tú la viste la primera vez. Porque ella habló de algo, pero eso era como demasiado reciente. Creo que fue... Ella habló de la muerte de Orlando. De Johnny sería. No, yo creo que fue cuando para la elección de uno de los papas, porque ella estuvo en la cobertura. Empezando a ver, yo no sé, porque yo no la pude terminar de ver. Yo no me acuerdo dónde era, pero me pareció tan objetiva. Sí, me pareció tan como objetiva, debe ser. O sea, yo estoy informando. Sí. Yo estoy informando. Era tan informativa, Sí. y cero opinión. A mí me pareció espectacular, pero yo creo que no. Yo creo que era de un evento local. Creo que era de un evento local. Bueno, pues no sé. Busquen esa entrevista en el canal de YouTube de Katherine, Siendo Honestos, y ahí hay un sinnúmero de conversaciones más que tiene Katherine, que no dejan de ser entrevistas en un medio tradicional, pero son con un ángulo opuesto a todas las entrevistas que se hacen habitualmente en televisión. Pero donde voy con eso es, ahí es uno de los lugares donde cuando yo te escucho hablar de Solo para Mujeres, te escucho como una herramienta para ti. Sí, Pero sí. a través de esa herramienta de aprendizaje personal, tú has sanado y has tocado muchísimas personas y has educado una cantidad de hombres y mujeres enorme. Y me he sanado y me he curado yo. También. Sí, También. sí. Y no era la intención del programa. Lo que pasa es que conforme el programa fue madurando, el programa fue girando. Claro. Entonces, ¿qué era lo que yo decía? O sea, bueno, de hecho, el nivel de influencia de Solo para Mujeres fue tal que creó un estilo y un horario. Sí. Sí. Creó O sea, sí, un sí, estilo sí. y un horario. ¿Cuántos programas surgieron después de Claro. Solo para Mujeres? Entonces, probablemente a Milagros y a mí nos correspondió la tarea de abrir la trocha. A esa hora, al mediodía, no había otra cosa que no fuera 3 patines, Sí. noticias y deporte. Pero ustedes son locas. Mujeres de televisión yéndose para la radio. Bueno, yo tenía que mantener a mis hijas. Yo tenía que mantener a mis hijas y yo ya no estaba en la televisión. Entonces, ¿qué mejor que hacer un programa irreverente? Porque en sus inicios fue irreverente. Fue intencionalmente irreverente, te escuché decir. Totalmente, intencionalmente. O sea, como yo me garantizaba, como nosotras nos garantizábamos tener la audiencia masculina diciéndole que no nos oyeran. Claro. Entonces, ¿cómo que yo no lo voy a oír? ¿Cómo que yo no puedo participar? No puede. O sea, si quieres participar, llama donde Hochi. Aquí no puedes. Y eso no es, yo lo veo cerca, porque ahora yo iba a decir, eso no es de hace tantísimo, pero mentira. Yo me veo viniendo del trabajo con mami y eso tiene que ser todavía 2010, quizá, o 2000. No. Más para atrás. No, pero te digo el todavía decirle, no, el programa No, como 9, bueno, 8, pero sí. por ahí, porque Sí. no, bueno, no Sí, sé. como que sí. No sería la primera vez que yo estoy diciendo un Como que disparate sí. sola No, aquí. como que sí, como que todavía hay, no. Todavía ahí había resistencia. Todavía. Era divertido. Claro. Era divertido. Porque, bueno, ok, bien, exprésate. Se te está acabando el tiempo. Termina de decir lo que quieras decir. Tal Se cual. te está acabando el tiempo. O sea, comenzamos inicialmente con que no participen. Claro. Y después fue, bueno, vamos a coger como un chin de llamadas. Y después fue, bueno, vamos a permitir llamadas, pero ya. O sea, date, que se te está haciendo tarde. Claro. Se te está haciendo tarde. Pero sí, el programa maduró. Y conforme fue madurando, fue cambiando. Claro. Porque no estaba, o sea, tiene una etapa vital. Solo para mujeres es un medio vivo. Y como medio vivo,
evoluciona. Sí. Y crece. O sea, mis hijas que están conmigo no tienen la misma edad que hace años atrás, ni sus mismas experiencias. O sea, Ámbar, que es la que más tiempo tiene conmigo en el programa, no estaba casada, no tenía hijos, entonces tiene una perspectiva distinta de su cotidianidad. Entonces, ¿qué pasaba con Solo para Mujeres? Sí, sirvió para que mucha gente sanara, sigue ayudando a mucha gente a sanar hoy en día. Y yo digo, si yo consigo que una persona sienta algún alivio con un tema que se trate en Solo para Mujeres, yo logré el objetivo. Sí, sí. Y el trabajo que ustedes hacen es bellísimo. Mucha gente puede identificar y entender de dónde viene esa habilidad y esa facilidad. Y estoy siendo muy ligero de fácil, porque es bonito decir que se ve fácil sin entender todo el proceso detrás, ¿verdad? Para comunicar y para entrevistar. Pero no todo el mundo sabe escuchar. Y tú lo haces muy bien. Inclúyeme. Sí. No, yo no sabía. Sí. La psicología me enseñó. La psicología te enseñó, ¿no? O sea, no, eso no es una herramienta que tú aplicaste ahora en la psicología, sino que la psicología te enseñó. Digamos que me la robusteció, porque cuando tú estás en radio, cuando tú estás en televisión, tú tienes un tiempo. Entonces, tú tienes que tratar de obtener la mayor información en el menor tiempo posible. Sí. Entonces, eso puede hacer que tú atropelles, que tú persigas, que tú acorrales. Yo no creo en el estilo de entrevistar acorralando a nadie. Yo no invito a nadie. Yo no estoy formada desde ahí. El género más complicado de la comunicación, sin lugar a dudas, es el de la entrevista. Sí. Entonces, ahí voy otra vez donde Jackie. A mí, Jackie me sentaba con él en la oficina a ver entrevistas. Y él me decía, tú ves, ahí tú tienes el entrevistado en tus manos. Ahí tú puedes hacer con él lo que tú quieras. Ya tú lo tienes en tus manos. Entonces, yo me fui con eso a Close Up, que fue mi talk show. Claro. Entonces, en Close Up, yo aprendí cuándo yo podía agarrar a un entrevistado. Me pasó con don José León, que me regaló el privilegio y el prestigio, el honor de poder entrevistar a don José León. Y yo recuerdo que me pidieron que no tocara un tema con don José. Y yo no tenía ningún empacho, yo no tocaba ese tema. Sin embargo, fue don José quien se metió en el tema. Claro. Y yo terminé recibiendo una felicitación por la forma en la que yo saqué a don José de las lágrimas a una carcajada. Entonces, eso yo lo fui aprendiendo con Jackie. Escuchar es algo que yo fui puliendo con la psicología, porque entre las habilidades más finas que puede tener un buen terapeuta está la de la escucha. Sí. Entonces, yo lo he ido afinando ahí. Pues mira, para mí, yo creo que de las entrevistadoras y los entrevistadores que yo veo en los medios, para mí tú eres una de las personas que mejor escucha. Eso lo digo como oyente, porque no me siento en capacidad de evaluar el trabajo de nadie. Yeah. Pero lo digo como oyente y como consumidor de esos espacios. Dentro de... Espera, porque aquí hay algo que yo no quiero que se me... Aquí, ok. Ah, ese es el chivo. Es el chivo y los apuntes y la cosa, porque antes la gente se me quejaba porque yo decía, wow, tenía algo que preguntarte y se me escapó. Entonces ya yo noto aquí. No, muy bien. Cuando, con ese proceso de Jackie, igual yo no sé, ¿eran entrevistas tuyas o eran entrevistas generales que ustedes veían de otros programas, de entrevistas? Algunas entrevistas mías que él me mandaba a hacer, precisamente para eso. Y algunas entrevistas suyas. ¿En qué momento tú, si lo has dejado de hacer, o si lo hacías en algún momento, porque estoy asumiendo también, ¿en qué momento tú dejas de evaluarte
ahora no sé por dónde voy con esta pregunta. O sea, no sé cómo es que voy a caer aquí. Porque también yo la estoy haciendo desde mi perspectiva y como yo lo veo. Yo termino de grabar aquí y cuando empiezo a editar, digo, carajo, se me fue esto. Pude haberme ido por este lado. Se me escapó preguntarle de esto que dijo. O no aproveché esto. Y es una evaluación que en otro momento de mi vida yo la podía ver como destructiva. O cualquiera la puede ver como destructiva. Pero yo aprendí a estar en paz con lo que mucha gente, con lo que le llaman, no sé si sería el término adecuado para esto, síndrome del impostor. Entonces yo lo veo desde mi perspectiva. No sé si tú te evaluabas de una forma destructiva en algún momento. ¿Y en qué momento dejaste de hacerlo? Es que yo no veo nada de lo que yo hago. Ok. O sea, sentarme yo a ver este podcast, tú puedes tener por seguro que yo no lo voy a ver. Yo vi la entrevista de Catherine, pero yo no veo nada de lo que yo hago. No lo veo. ¿Qué pasa? Que el recurso de la improvisación fue una constante para mí y yo difícilmente te puedo dar, o sea, si esta grabación se interrumpiera, sí, difícilmente yo te puedo decir lo mismo. Claro. No sé cómo se hace. Claro. Yo no sé cómo eso se hace. Entonces, yo no veo lo que yo hago, pero por temor, no lo veo. No lo veo. Yo pienso que este es el tiempo de esta conversación y que no la veo más. Y con el tema de nunca sentiste ese impostor en algún momento o lo trabajaste o estuviste en paz con eso. No. Porque yo tengo una idea que aprendí y desarrollé aquí que después te la voy a compartir del síndrome del impostor. Lo que pasa es que yo no me veo como me ven los demás. Yo me veo como una gente que hace esto. Okay. O sea, yo no me veo, cuando yo escucho, mira, vuelvo otra vez donde Rocío. Me tomó mucho tiempo poder asimilar el elogio. Yo no sabía recibir elogios y de repente yo podía ser parca, hasta retraída cuando yo recibía un elogio y me encontraba con alguien en la calle que hacía un reconocimiento de mi trabajo y yo me congelaba, yo me frizaba. Y Rocío me decía, es que te lo mereces, es que escucha lo que la gente está diciendo de ti. Y Rocío decía muchas veces, la gente se confunde contigo y cree que tú eres altanera, que tú eres prepotente y realmente es incapaz de reconocer que lo que hay en ti es hasta cierto punto una especie de la vergüenza. Sí. Y cuando yo oigo como mis colegas hablan de mí, es que yo no creo todo esto, ¿entiendes? Yo no lo creo. O sea, que yo te puedo hablar de que yo soy una gente con un nivel de compromiso, que yo soy una gente con un nivel de formación, que yo soy una gente que sí, que tengo el talento, porque lo tengo, y que soy cuidadosa de ese talento, pero en la dimensión que me ves tú, no. Jamás. No cae en esa trampa. Es que no lo veo así. Quizás estoy muy marcada por don Radamés Gómez Pepín. Una vez nos entregaron un premio a los dos. Había una premiación en Santiago que se llamaba La Cotorra. Uh-huh. Y a mí me entregaron una cotorra. Ese año se le entregaron a don Radamés Gómez Pepín. Y don Radamés Gómez Pepín llegó a decir que él aspiraba a vivir en una sociedad donde no hubiera que reconocer el trabajo bien hecho. Entonces, yo aprendí que este es mi trabajo, que tengo que hacer mi trabajo bien hecho, por lo que no es fatuo, no me produce la petulancia que me endilgan. O sea, este es mi trabajo, yo no sé hacer otra cosa. Esto es lo que yo hago. A mí, el podcast me ha enseñado, o sea, hablar imagínate, numerados son 260 y tantos episodios. Conversaciones el 99.5%. Y sin numerar hay unos cuantos más, o sea, son como 280 y pico episodios que tiene el podcast. Y en ese proceso, yo siempre he dicho, para mí esto es... Yo decía antes el invento, pero ya entiendo que se puede interpretar como que yo me creo que me inventé esto. Es la herramienta el ejercicio más egoísta que yo he hecho.
porque yo de verdad lo hago. Imagínate, que de qué otra manera yo iba a tener una conversación contigo si no fuera con la dicha de encontrarnos en algún lugar y que conectáramos por una conversación, a yo decirte, Zoila, mira, yo hago este podcast desde hace un tiempo, entonces yo lo aprovecho esto. Para mí es valiosísimo, yo aprendo muchísimo de esto. Y en ese proceso, Paola Chalhub, mi tía, que es escritora también, hablando del síndrome del impostor en una conversación que grabamos, me dice, me escuchó dándole una connotación negativa. Y me dice, pero es que no es malo. Porque si tú te pones a pensarlo, tú te evalúas y quizás desde esa evaluación tú aprendes y te cuestionas y no te crees que tú estás siendo el mejor del mundo. O sea, es como los extremos al final todos son malos. Pero entonces es como encontrar ese sweet spot, como dicen los norteamericanos, de aquí es el balance en el que yo me voy a evaluar. Quizá tengo un punto hasta castigarme un poco de que pude haber aprovechado esto, pero tampoco un momento de traumatizarme y paralizarme por eso. Eso es una idea del síndrome del impostor que yo he construido aquí. Mira qué pasa, Jorge. Hay una gran ventaja en la cronología. Hay una gran ventaja en pasar páginas. Hay una gran ventaja en mover páginas del calendario. Una gran ventaja. Más de una. Hay múltiples ventajas en envejecer. Y una de esas ventajas es el que tú puedas estar a gusto con lo que haces. Entonces, si esto que tú haces te lleva a lapidarte, si te lleva a flagelarte, no lo sigas haciendo. Entonces, con el tiempo tú te vas dando cuenta que ese tema del equilibrio, a veces en esa avidez que tienen ustedes los más jóvenes, les hace ser muy impenitentes con ustedes mismos. Y se les dificulta encontrar el punto medio. Para tú encontrar el punto medio, definitivamente tienes que envejecer. O sea, con el ímpetu de la juventud, se dificulta encontrar el punto medio. Entonces, síndrome del impostor. Bueno, Jorge, si tú no fueras bueno en lo que haces, tú no tuvieras la calidad de gente que se sienta aquí a conversar contigo. Pero, claro, míralo como un trabajo. Sí. El día que esto te sirva para tener ínfulas, ya, no lo hagas. Ya no lo hagas porque no va a salir como te está saliendo. Y vas a encontrar escollos y gente que te diga, no, o sea, no. Claro. Pero además, oye, que mucho sirve el no para fortalecer. Sí. Entonces reconócelo. En algún momento tú puedes pararte y decir, mira, me quedó bien. Sí, eso yo he podido decírmelo alguna vez. Sí, yo he podido decírmelo alguna vez. Me quedó bien. Yo he podido decirlo. Yo, por ejemplo, digo que sin lugar a duda, mi masterpiece de entrevista es una que yo le hice a don Juan. Claro. En el que don Juan, de su boca suya, de su propia propiedad privada, dijo que yo parecía una flor parlante. Estamos hablando de Juan Bosch. Y cuando don Juan me dijo eso, yo me quedé atónita. Yo dije, fue a mí que me lo dijo. Fue a mí. Fue a mí que don Juan Bosch me dijo eso. Entonces, igual, cuando en un momento determinado yo le dije a Jackie, yo no sé qué tú haces fuera de la televisión, me dijo, te respondo el día que tú me respondas lo mismo a mí. Ahí está. Entonces, esto está para gozarlo, para disfrutarlo, pero pasa que el ímpetu de la juventud a veces te pone una venda. Sí. Cuando realmente lo que tú necesitas es un poco más de libertad, pero esa libertad te la garantizan los años. Tú dices lo de los años y yo lo confirmo y hay muchas cosas que incluso yo digo aquí, ideas que cuando les digo también aclaro que por si alguien llegó y no ha escuchado nunca para atrás, digo yo pienso así ahora, pero o sea, a través del tiempo que yo tengo
cierta tranquilidad con algunas cosas. Y empezando el podcast, algo que yo me di cuenta tarde, pero, bueno, me di cuenta en el momento que me di cuenta. Es que yo empecé el podcast y quizás ese mismo ímpetu y ese mismo esto debe quedar bien, es que hacía que yo hablara como yo, en ese momento yo estaba todavía en la alarma de la mañana con Fredín. Y yo hablaba como si estuviera en radio. Y con el tiempo fue que yo fui dándome cuenta, pero espérate, yo necesito, al final esto tiene que darme alguna libertad de yo ser, y no es que sea incorrecto, pero de yo ser como soy en una conversación sin los micrófonos encendidos en un programa de radio. Y fue a través de la cronología y a través de pasar páginas, a través del tiempo que fui aprendiéndolo. Hay algo que tú... Perdón. Yo aprendí, y te lo comparto, a ti y a quien puede estar escuchando este podcast. Te lo comparto. Yo aprendí recientemente en un regalo de cumpleaños que recibí, que fue un taller de psicología desde el sentido del Sloan Cancer Center de Nueva York. Wow. Que tú tienes, o sea, nosotros hemos ido, voy al tema de la palabra. Sí. Lo que hemos escuchado siempre es que trata a los demás como tú quieres que te traten. Y en el Sloan Cancer Center, la máxima es, trátate a ti como tú tratas a los demás. Claro. Entonces, sé indulgente contigo. No viene mal. No viene mal. Sé tan empático contigo como tú eres con los otros, aunque suene cacofonía. Sé indulgente contigo. Claro. Sé indulgente contigo. Y eso toma mucho tiempo. Sí. Yo tengo pacientes que le digo, ¿tú me puedes explicar quién te enseñó a ti a hablar tan mal de ti? ¿Quién te enseñó a hablar tan mal de ti? Por el amor de Dios. Si tú haces este ejercicio, tú le preguntas a una persona, dime 10 cosas tuyas que no te gusten. Te dice 15. Ay, Dios. Dime 3 que te gusten. Claro. ¿Por qué que uno le pasa eso? ¿Por qué? Porque eso es tu ser. Eso es tu ser. Te voy a decir una palabra de nagua. Eso es tu ser alabancioso. Alabancioso. Eso es tu ser alabancioso. Sí, porque así nos educaron. No. Así nos enseñaron. Yo puedo reconocer qué cosas yo tengo buenas. Claro. Yo puedo reconocer qué cosas yo tengo buenas. Yo te decía, bueno, mira, en este momento yo estoy de vacaciones y como yo estoy de vacaciones, salvo el compromiso que yo tengo con pacientes que están en una situación, en una necesidad particular, claro, yo no atiendo a nada. Yo no atiendo a nada que tenga que ver con el consultorio porque yo estoy de vacaciones. Entonces, yo tengo que darme ese tiempo. Yo tengo que respetar ese tiempo. Claro. Porque para yo poder ayudar a otros, yo tengo que estar tranquila. Yo tengo que estar equilibrada. Yo tengo que ayudarme. Yo tengo que pensar en mí. A eso es ser egoísta. ¿Qué tiene de malo ser egoísta? Volvemos al tema de la palabra. Egoísta y egocéntrico significan lo mismo. No. El egoísta busca su propio bienestar. El egocéntrico entiende que el mundo gira a su alrededor. El mundo no gira a mi alrededor. Y yo nunca he pretendido que el mundo gire a mi alrededor. Ni siquiera mi propio mundo gira a mi alrededor. Ni siquiera mi propio mundo gira a mi alrededor. Porque yo soy un ente social, yo soy un ente físico, yo soy un ente espiritual, yo soy un ente mental. Entonces, mi mundo gira alrededor de lo que las circunstancias me permiten. Que yo pudiera tocar esas circunstancias. Bueno, sí, yo podría modificar esas circunstancias, claro, pero yo tengo que tener claro que yo no soy un planeta alrededor del cual giran los satélites. No, yo lo tengo muy claro. Y no lo fui nunca. Por alguna razón yo soy la hija del medio. Quizá esa fue tu suerte. Yo soy la hija del medio, mi vida. Yo soy la hija del medio. Quizá esa fue tu suerte. Pero no solamente eso. Yo soy la hija del medio que se esperaba varón. Ay, Dios mío. Yo soy la hija del medio que se esperaba varón. Porque está mi hermana y está mi hermanito. Entonces, la que debió haber sido, acuérdate, árabe, sí, machista. Sí. O sea, la que debió haber sido varón era del medio. Pero yo no nací varón, yo nací hembra. ¿Qué pasa? Que,
Hay que buscar ese varón. Mi amor, la vida me enfermó. A los 11 meses, ¿Qué? a punto de morirme. ¿Qué? Y me dio fiebre tifoidea. ¿Y qué hizo eso? Que mi papá se virara. Claro. Y yo fuera la favorita de mi papá. Para que la gente vea que la vida, o sea, todo tiene una la razón favorita de ser. de mi papá, pero la favorita de mi papá. De todos los hijos de mi papá, yo era la favorita. Sí, ¿por qué? Porque estuve a punto de morírmele. Claro. Estuve a punto de morírmele. Entonces, después vino mi hermano, bueno, después vino mi hermano. Llegó el varón, qué bueno. Qué bueno que llegó el varón. No, Tú pero solita, esa ¿cómo era, estás? mi amor, la luz de los ojos Claro. de mi mamá. Abraham Emilio, mi hermano. La luz de los ojos de mi mamá. Este guardia es un general del ejército y eso era, o sea, mi mamá se derretía cuando lo hablaban de Abraham Emilio. Pero yo, bueno. Tú sabes que me causa... Yo tenía otra pregunta de lo que estamos hablando, porque otra palabra que la gente... Y lo estoy diciendo muy intencionalmente para dejarlo ahí, para que si se olvida, se nos olvida los dos. Otra palabra que la gente le da una connotación negativa, la palabra ego. Pero antes de eso, me causa curiosidad, y quizás tú una pregunta que debo hacerle a tu hermano, que perdiendo a tu papá en una época tan represiva, de la que lamentablemente pues la policía, el ejército fue una herramienta para el asesino, él terminara yéndose por ese camino. No, es que mi hermano era guardia cuando mi papá estaba vivo. O sea, mi hermano siempre fue guardia. Desde Siempre chiquito. fue guardia. Desde chiquito mi hermano fue guardia. Desde chiquito, desde los 6 años mi hermano era guardia. Ustedes vieron, eso estaba ahí. De hecho, hace poco que me lo comentaba, Abraham Emilio un día hizo unas averiguaciones. Aquí venía un señor de la Academia de Riverside, que estaba en Atlanta, Georgia, y ese señor iba, creo que era al Hotel Cervantes. Abraham Emilio se entrevistó en ese hotel, o sea, mire, eso es todo lo que se necesita. Le dijo a mi mamá, eso es todo lo que se necesita. Y lo próximo fue que Abraham Emilio estaba en un avión en Atlanta. Y Abraham Emilio comenzó, a los 15 años, Abraham Emilio entró a la Academia Militar de Riverside en Atlanta. Y de Riverside viene para acá y aquí entra a la Academia Batalla de las Carreras. O sea, Abraham Emilio es militar, Abraham Emilio es guardia. Pero te estoy diciendo, cuando mi papá muere, Abraham Emilio tiene 8 años. Y Abraham Emilio era guardia con mi papá vivo. Abraham Emilio, eso estaba ahí. Exacto, fue un guardia de toda la vida. O sea, Abraham no entra a la guardia por la muerte de mi papá. Abraham es guardia desde chiquito, ejercía de guardia desde chiquito. A pesar de. A pesar de todo, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y algo que, bueno, mira, es un tema de ego. Bueno, sí, a mí el ego se me infla. Sí, cuando yo voy a un recinto militar y digo que yo soy la hermana del general Luna Rodríguez, yo no quepo en el recinto. No, pero pues, para que no me lo malinterpretes tú o quien sea No, que esté escuchando. o sea, la palabra de ego no lo conecto. El orgullo se me infla. No, y está bien. Sí, lo que pasa es que entendí que tú la estaba utilizando porque hablé de la connotación negativa de la palabra. No. Malinterpreté yo, perdón. A mí el orgullo se me infla cuando me hablan de mi hermano. O sea, yo he ido al palacio, mi hermano estuvo en el palacio, Abraham estuvo como jefe de seguridad del palacio, y cuando yo veo, o cuando por alguna razón tengo que ir exclusivamente a LA semanal, que no es la semanal. Exacto. Cuando tengo que ir a LA semanal. Exacto. Lo que yo oigo es, ¿usted es la hermana del comandante Luna? Sí, yo soy la hermana del comandante Luna. Qué bonito. Lo que me dicen de mi hermano es que yo no quepo. Es que no quepo. No quepo. O sea, para que tú te des una idea, mi hermano, cuando trabajaba en el palacio, como jefe de seguridad del palacio, cuando mi hermano trabajaba en el palacio, los guardias del palacio, del cuerpo de ayudantes, los guardias del palacio, hicieron un serrucho para celebrarle un cumpleaños a mi hermano. Ay, hombre. Ok. Para que sepamos la calidad
para que sepamos la calidad de comandante que es ese tipo. Qué chulo. Eso es muy bonito. Y más tú siendo una figura pública que no te dice, ay, usted soy la Luna. No, usted es la hermana del comandante Luna. La hermana del comandante Luna, y lo mismo me pasa con mi hermana, la doctora Luna. Mi hermana la doctora Josefina Luna, es un nombre escrito que debo traerla en también. los protocolos de prevención de violencia infanto-juvenil de la Organización Mundial de la Salud. ¡Wow! Esa es mi hermana Josefina. Esa es mi hermana Josefina. Entonces, como verás, yo tengo más de una razón para no caber en muchos espacios por el orgullo. Muchísimas razones. Qué chulo. Otra cosa que yo he aprendido en este proceso es el ego. O sea, a mí es un tema que me llama mucho la atención porque hay llegar a las personas exitosas. Me voy por aquí. Las personas exitosas. Yo te considero una persona exitosa. Marcos Díaz estaba aquí, lo considero igual una persona exitosa. La mayoría de la gente con la que yo me he sentado a hablar. Yo, como lo veo, es que para destacar en algunas áreas, tú necesariamente tienes que tener el ego suficiente para creértelo y decir que yo soy capaz de esto. No sé de dónde viene, no sé si viene de la misma preparación y eso se construye y esa confianza. Vamos a la palabra. Vamos a la palabra, me Vamos encanta. a la palabra. Me encanta. Eso Vamos. no es ego, eso es confianza. Confianza. Eso es confianza. Usa el ejemplo de Marco Díaz y eso mismo me dijo Marco. Eso no es ego, eso es confianza. Y a propósito, y tener un ego sano no es tener confianza, o sea, no van de la mano. Es que yo no creo que se trate de ego. Ok. Yo no creo que se trate de ego porque nosotros, la connotación que le damos al ego es la del diablito. Sí. Entonces, ¿qué aprendí yo? Mira, yo acabo de concluir con mi grupo de Continuum, que es el centro en donde yo tengo mi consultorio con la doctora Vanessa Espaillat. Yo acabo de concluir una supervisión, unas 8 semanas de supervisión con el doctor Mauricio Andolfi. El doctor Mauricio Andolfi, busquen de quién se trata el doctor Mauricio. Busquen de quién se trata el doctor Mauricio Andolfi. El doctor Andolfi supervisó 8 casos. Y yo era uno de esos 8 casos supervisados por el doctor Andolfi, que es el creador es padre de la terapia multigeneracional, pero además es creador del Instituto de la Familia que está en Roma, y el doctor Andolfi vive en Australia. Viene a Roma una vez al año y supervisa casos desde Australia a un equipo de 8 terapeutas dominicanos. Tiene el instituto. De 8 terapeutas dominicanos. Aquí, estamos hablando aquí ya. Continuum acaba de firmar con la academia, se llama la Academia de la Familia en Roma, lo cual es un paso súper importante para el tema de la terapia familiar. Entonces, el doctor Andolfi, dentro de su sabiduría, nos compartía a nosotras una visión sobre la confianza. El doctor Andolfi decía que la confianza produce milagros. Entonces, dentro de esos milagros están los cambios. Entonces, yo no creo que se trate de ego. Yo creo que se trata de confianza. Tú confías en ti y en que tú puedes hacerlo. Pero eso no tiene que ver con que un ego sea. No, yo tengo confianza en lo que yo sé. Yo tengo confianza en lo que yo hago. Yo tengo confianza en mis habilidades y en mis capacidades. Y eso no es ser ególatra. O sea, que yo estoy tratando de acordarme, te escuché. Pero mientras te escuchaba, estoy tratando de acordarme. Y lo voy a decir, no te quiero poner en esa posición porque también, sí, esa persona lo dijo aquí, pero tú tienes también que estar consciente de que esa persona lo dijo públicamente, no decirlo tú. Hubo alguien que en una conversación me dijo, o sea, Soy la Luna, a mí me salvó la vida. El negro, Héctor Aníbal.
Sí, claro. Héctor Aníbal. Claro, yo recuerdo toda la historia, recuerdo incluso él en una piscina haciéndole, claro que sí. Un abrazo, Héctor. Que es algo que yo, a lo que yo hago alusión porque él lo hizo públicamente. Sí. Porque si algo tiene garantizados, si algo tiene garantizado mis pacientes es un cumplimiento estricto a su derecho de confidencialidad. Estricto. O sea, yo soy muy estricta con eso. Tan estricta como que yo me puedo encontrar con un paciente en la calle y no lo saludo. Sí. Si me saluda, yo respondo el saludo. Pero tú no me vas a escuchar a mí diciendo, yo soy la terapeuta de fulana, claro. Yo soy... No. A mis hijas les ha tocado que se encuentran con mamás de pacientes míos que le dicen, ay, tu mamá está atendiendo a mi hijo, tu mamá está atendiendo a mi hija. Sí. O pacientes míos que me dicen, tu mamá es mi terapeuta. No. ¿Tú no lo sabías? Mi mamá no habla de eso. Claro. Mi mamá no habla de eso. Mi mamá no habla de eso. Esta cultura como la de nosotros. Mi mamá no habla de eso. Ay, Dios mío, esta cultura como la de nosotros. Nosotros somos un país especial. De verdad que somos gente especial. Dios mío, había algo que yo te iba a decir justo por eso que tú estabas diciendo. Tú ves lo que me pasa. Y no lo anoté. Hablamos de lo del negro. Sí, estábamos hablando de lo de Héctor. Bueno, pero no, nada, yo me acordaré. ¿De dónde viene yo sé que creo que era Jackie que te hablaba de eso, que te decía que así era la forma de hacerlo, pero no sé si tú sabes de dónde viene por cada 10 minutos de entrevista, 1 hora de lectura. Bueno, porque yo tenía que saber de qué yo estaba hablando. O sea, no es que yo me convirtiera en una erudita, claro. Pero yo tenía que saber qué yo estaba tratando. Entonces, así ha sido siempre. Si yo no sé de lo que es, yo digo, no, yo no tengo capacidad para hacerlo hoy. Yo te digo, no, eso yo no lo puedo hacer. Sobre todo, me pasa, tú sabes, cuando, por ejemplo, con maestrías de ceremonia que son muy técnicas. Okay. Entonces, no, yo tengo que leer para yo saber de qué se trata esto. Claro. Entonces, entre otras cosas, un poco de respeto para yo no meterme en la línea de porque yo no soy la figura central. Cuando yo soy una maestra de ceremonia, yo soy un hilo conductor. Yo no soy la figura central. Entonces, tengo que tener mucho cuidado de no meterme en el discurso de la figura central. Pero tengo que saber de qué se trata, tengo que saber de qué estamos hablando, porque eso es lo que me da el recurso para poder improvisar ante cualquier eventualidad que se produzca. Pero además de eso, yo he sido una curiosa desde siempre. A mí me encanta averiguar, a mí me encanta saber. Entonces, leo, sobre todo cuando yo me fui haciendo... Cuando yo estaba en el grado, en la licenciatura, había algo que a mí me dejaba maravillada. Cuando yo estaba leyendo de psicopatología, yo me sentaba en el escritorio a las 9 de la noche y cuando yo venía a abrir los ojos eran las 5 de la mañana. ¿Qué? Estaba leyendo psicopatología y era como yo estuviera en Disney World. Como si yo estuviera en Disney World. Y me pasa cuando estoy leyendo de pareja y me pasa cuando estoy leyendo de emociones. Se me va el tiempo. Se me va. Entonces, yo soy un morning person. Yo me despierto a las 4 de la mañana y me puedo conectar perfectamente bien a leer. Me encanta, de verdad que sí. Qué chulo. Entonces de ahí viene. Sonia, yo tengo un par de preguntas más, un par de cosas más. Yo te prometo no robarte mucho más del tiempo. ¿Tú crees que a esa curiosidad... Yo no quisiera estar en tu pellejo editando esto. No, es que tú no... Pero espérate, cuando yo hablo de editar, es simplemente poner el tiro de cámara tuyo cuando tú estás hablando y el mío y sacar los cortes. Yo no quisiera estar en tu pellejo. Yo no quito nada de la conversación. Yo solamente quito algo si en algún momento un invitado me ha pasado una sola vez y fue porque esa persona entendió que compartió algo que no debió compartir. Yeah. Me dijo, y yo, no te preocupes, porque tampoco yo, ni Nuria Piera, ni Alicia Ortega, ni Yulisa Céspedes, este no es el espacio para eso. ¿Tú crees que a esa curiosidad obedece a pesar de en una sociedad como la de nosotros, tú no haber tenido un título universitario hasta que te graduaste de psicología, hasta que te graduaste? ¿Pero quién te dijo? ¡Claro! ¿Y por qué yo tenía en mi cabeza eso que no? Lo que pasa es que yo no lo ejercí nunca. Pero yo, en algún lugar, bueno, en el Mañanero yo te escuché
¿Habla de eso? Sí, yo hice, bueno, mira, yo me hice secretaria y ejercí como secretaria. Yo era secretaria, ¿en qué? Como con 19 años, 19, 20 años. Bueno, sí. Pero ya yo venía, no más, yo debía tener más, probablemente 20 años. Ya yo venía de dar tumbo por cuánta universidad tú te imagines. O sea, yo comencé Derecho y dejé el Derecho por lo apasionada, porque si yo me veía con lo que era la justicia en ese momento, claro, yo iba a terminar muy frustrada. Dejé eso, me fui a estudiar licenciatura en idiomas. También lo dejé. Y me inscribí con una compañera de trabajo que éramos secretarias juntas. Me inscribí en administración hotelera. Y sí, terminé la administración hotelera, pues pero yo no la ejercí nunca. De verdad, yo no sé por qué yo tenía en la cabeza eso. No, yo no la ejercí nunca. Hasta que llegó la psicología. Claro. Pero ¿qué pasa? Que yo me pasé mucho tiempo haciendo diplomados, sí, haciendo talleres, pero ninguno de ellos, respeto a la audiencia. Pero ninguno de ellos me daba el aval. Y no solamente el aval, la autorización para poder ejercer. Bueno, como claro, psicóloga, claro. O sea, si yo no tengo Exe4, yo no puedo ejercer. Claro. Entonces, recuerdo que Luis Vergés me decía, Zoila, haz el grado para que puedas ejercer, porque lo que tú estás haciendo es un ejercicio. Claro. Entonces, haz tu grado para que tú puedas ejercer. Así yo entré a la universidad después de una experiencia personal en la que me cortaron la luz, mis hijas se fueron y yo me di cuenta que yo no estaba haciendo nada con mi vida. Entonces, déjame buscarle un rumbo a mi vida, claro, déjame buscar un proyecto para mi vida. Y mi proyecto fue este, porque, como tú bien dices, en algún momento yo podría no ser atractiva, o podría pasar algo que no me permita seguir ejerciendo la comunicación. Entonces, ¿a dónde yo podía llegar con mi quehacer en mis espaldas? A esto. Claro. A curar con la palabra. Claro. Que quede claro que yo no dije que en algún momento no podía ser atractiva, ¿eh? O sea, parte de su narrativa, pero yo no dije eso, ¿eh? Soy yo. No soy yo. Yo porque puede ser que en algún momento yo diga hasta aquí. Claro. En algún momento yo puedo decir hasta aquí, pero ese momento no me ha llegado. Claro. Ese momento no me ha llegado. Bueno, es que te retiras y que le dé paso a otro, pero es que donde yo estoy no estoy obstaculizando a nadie. Ni donde tú estás porque nadie se quitó. De hecho, yo fui quien levantó la barrera para que cruzaran otras. Exacto. Y cuando digo otras, porque por el formato, no por el formato del programa. Aquí, yo levanté la barrera para que cruzaran otras y se dedicaran para que tornaran la vista hacia las mujeres. Claro. Las mujeres necesitábamos, no que nos hablara, porque nosotros teníamos muchísima gente que nos hablara. Lo que las mujeres necesitábamos era un espacio donde nos dejaran hablar. Y eso era solo para mujeres. Claro. Un espacio donde las mujeres hablan. 2 preguntas nada más para terminar. Primero, mira, para que no se me olvide. Bueno, el Sharpie anda por ahí. Tiene que firmarme en la mesa antes de irte. ¿Cómo, cuando surgió lo de la semanal? Que no es la semanal. LA semanal, exacto. LA semanal. Cuando surgió, yo decía exactamente, pero yo no lo decía así, LA semanal, pero yo decía que no me parecía mal, no me parece mal, pero también es una muy buena herramienta de campaña. Pero claro. Eso fue lo que yo vi desde el primer momento. Y me decía, pero tú sabes loco, ¿por qué tú dices eso? Y yo, señores, pero miren el momento en el que está saliendo y nada más hay que mirarla. Miren la línea gráfica. Mírenle la línea gráfica, por favor. Que está genial. O sea, a quien se le ocurrió pero no o quien mal. Decidió, no está mal. No está mal. Pero es una gran herramienta de campaña pero y la gente no entiende eso. Pero ¿qué pasa? ¿Tú sabes lo que pasa? Que cuando surge LA semanal, sí, él no ha dicho, yo voy a la repostulación. Es verdad. Ok. Es verdad. Él no había dicho que él iba a la repostulación. Pero eso está clarito, señores. Y tampoco fue improvisado. Eso tampoco fue improvisado. Claro que no.
Pero claro, ¿qué tiene de malo? Claro. ¿Qué tiene de malo? O sea, eso me convierte en opositora, eso me convierte en bocina, eso me convierte en curiosa. Claro. Y de hecho yo le dije al presidente, es una curiosidad que tengo, presidente. Es una curiosidad que tengo con el mayor respeto. ¿Es LA semanal o es la semanal? Él dijo, hasta ahora, y gracias por la promoción, lo que pasa es que la pregunta, la forma, el momento en el que fue formulada la pregunta, porque ya se la había hecho Yulisa, yo no sabía que Yulisa había hecho la misma pregunta. Yo no sé si Yulisa la hizo. Catherine había hecho. Catherine había hecho la pregunta. Yo no sabía que Catherine había hecho la pregunta. Sí. Pero yo fui a esa rueda de prensa, yo fui con 2 objetivos bastante claros. Salud mental. El salud mental, que es el tema que he utilizado cada vez que he tenido la oportunidad de ver al presidente, he tocado el tema de salud mental. Y la otra era satisfacer esa curiosidad, porque a mí me decían la semanal, le decía, señores, no es la semanal, mírenlo bien. Y de hecho, esta pregunta que ante los ojos de mucha gente fue una pregunta inoportuna, motivó una reacción que para mí era la misión cumplida. ¿Por qué? Porque eso motivó una respuesta de parte de gente que tiene poder de decisión. ¿De qué? De intervenir a una comunidad que había perdido familiares y que necesitaba un acompañamiento para ayudarle a atravesar el tránsito de la pérdida de un ser querido con la proximidad de las Navidades. Se produjo. Tú habías dicho, después, al otro día en el programa, tú habías dicho que, no sé si fue al otro día, corrijo, pero sí habías dicho que tu cometido, tú lo habías conseguido. Pero yo no recuerdo que tú habías dicho que era eso. Sí, yo recibí una llamada. Lo que pasa es que yo... O sea, que lo que quiero decir es que no recuerdo que tú dijeras cuál era. ¿Cuál era el cometido? El objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Pero qué bien. Lo que pasa es que nos quedamos en el LA semanal y no le dimos seguimiento a lo que yo decía, o sea, y yo vuelvo a decirlo, o sea, sí, nosotros somos un pueblo festivo, nosotros somos un pueblo que celebra, pero fíjate una cosa, si te pones a ver a tu alrededor, tú te vas a dar cuenta de cómo nosotros estuvimos en un bache emocional. Sí. ¿Por qué nosotros estuvimos en un bache emocional? Porque nosotros vivimos varios duelos colectivos en el último trimestre del año. Estuvo el tema de las inundaciones, estuvo el tema de San Cristóbal, estuvo el tema del camión y la guagua de pasajeros. Y lo del paso a desnivel. Sí, y todo eso produjo un malestar general. Que usted lo identifique o que no lo identifique, bueno, mira, usted no lo identifica, pero de repente tú puedes decir, yo no sé qué es lo que tengo, no sé qué es lo que yo siento, pero hay algo que yo no me siento como que no me siento en el mismo ánimo. Y de hecho tú dices, entonces, ¿qué es? Claro. Entonces, ¿qué es? Es un duelo colectivo. Nosotros tuvimos varios duelos colectivos. Entonces yo decía, estas familias necesitan un acompañamiento. Estas familias necesitan que alguien venga y les diga, está bien sentirse mal. Ustedes no tienen que ser fuertes. Ustedes lo que tienen es que permitirse sentir lo que sienten, no silenciar esas emociones. Porque ¿qué pasa? Las emociones son persistentes y ellas van a encontrar por dónde salirse. Claro. Y tú le puedes tirar una capa, tú le puedes tirar otra capa y ella va a encontrar un espacio para salir. Las emociones son persistentes. Totalmente persistentes. Ellas son muy educadas. Eso sí, ellas son muy educadas. Ellas piden permiso, ellas avisan cuando vienen y tú puedes tener 1000 manifestaciones. Tú tienes manifestaciones físicas, tú tienes manifestaciones a nivel de tu cuerpo. O tú te sientes tenso, o se te acelera el pulso, o la respiración se te acelera, se te calientan las orejas, te sudan las manos, tienes palpitaciones y es una emoción que dice voy para allá, voy para allá, voy para allá. Entonces, no te resistas, no pelees con ellas, porque ellas van a encontrar la manera de entrar. Van a entrar por donde sea, claro. Son escurridizas, son muy educadas, son persistentes, pero son muy escurridizas y se introducen en el momento menos esperado. Entonces, es que tú tienes que ser fuerte. No, tú no tienes que ser fuerte. Tú no tienes que ser fuerte. Volvamos a la palabra.
Hay una gran diferencia entre ser fuerte y ser firme. Yo puedo ser una mujer de convicciones muy firmes, pero yo no soy una mujer fuerte. Yo no soy una mujer fuerte. Yo puedo ser una mujer de convicciones muy firmes. Yo puedo ser una mujer decidida, pero yo no soy una mujer fuerte. No quiero seguir jugando a ser fuerte. No quiero ese rol. Me lo quité de encima. Y trato por todos los medios de que alguien que viene conmigo pueda entender la diferencia entre firmeza, entre decisión y fortaleza. No, yo no soy fuerte. Mi mayor fortaleza, ¿tú sabes cuál es? Ser vulnerable. Porque mientras más vulnerable yo soy, más humana yo soy. Y mi gran ambición es ser humana. Yo he llegado hasta aquí, convirtiéndome en la mujer que yo quería ser, en el ser humano que yo quiero ser. Y yo soy un ser humano vulnerable, decidido, firme, pero vulnerable. Entonces, yo recuerdo, y lo he comentado varias veces con pacientes míos, cuando se iba a casar mi sobrino Gustavo, mis hijas que tienen esta compañía de bodas y eventos, son wedding planners. Mis hijas eran quienes iban a hacer la boda de su primo Gustavo. Nosotros fuimos al sitio, al venue, donde era la boda de Gustavo. Y había una convención. Y había una dinámica. ¿Qué pasa? El terapeuta que más ventaja tiene es el terapeuta más observador y más creativo. Entonces, yo soy curiosa y observadora. Yo vi esta dinámica de estos dos equipos. La dinámica consistía en cruzar un objeto de un lado hacia el otro. Y había como una red, una malla. Y se estaba rompiendo la cabeza sobre cómo cruzarlo, porque estaba muy bajita para cruzar por abajo y estaba muy alta para cruzar por arriba. Y de repente, un miembro del equipo le dio la vuelta. Exacto. Y la cruzó. Pero no era así. Y él dijo, a mí nadie me dijo cómo era. Exacto. Lo que me dijeron fue que lo cruzara. Entonces, ¿qué yo te digo? La vida te coloca sobre las espaldas una mochila y te pone 1000 cosas en esa mochila. Pero ¿qué ocurre? Que en esa mochila tú tienes esta varilla colocada directamente contra tu columna vertebral. Pero tú tienes que llevar la mochila hasta su destino. Eso fue lo que te dijeron. Sí, pero yo no te dije a ti que no cambiara la posición de la varilla. Tú podías sacarla y quitarla de la espalda y ponerla hacia arriba. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos viviendo tan en automático que no nos damos cuenta que tenemos posibilidades de abordar situaciones de 1000 formas distintas. ¿Qué es lo que tú estás buscando? Simple, estar bien. Como ser humano, te corresponde el derecho legítimo a estar bien. Entonces, busca lo que haga falta para estar bien. Cierto, tú tienes que cruzar hacia el otro lado. Yo no te dije cómo. Te he puesto una única condición. No atropelles para cruzar. Y con relación a la mochila que tú tienes sobre la espalda, lo que yo te estoy diciendo es que la lleves al otro sitio. No que no la cambies de posición. Si tú estás en un supermercado y sobre la cinta de la cajera te ponen un artículo que no es tuyo, ¿qué tú haces? Sí, eso no es mío. Ok. ¿Por qué con cosas que no son tuyas en la vida tú te quedas? Eso no es mío. No me toca. Sácalo de mi mochila. Si yo hago cualquier otra pregunta, yo daño este cierre espectacular y maravilloso. De verdad, yo te agradezco muchísimo, Zoila, porque primero, para mí, yo no trabajo buscando el reconocimiento de absolutamente nadie. Yo trato de hacer las cosas estando en paz con que estoy haciendo lo mejor que puedo con las herramientas que tengo. Y para mí,
tenerte aquí es un reconocimiento de que algo se está haciendo bien. No, algo no se está. Estoy haciendo algo bien. Ok. Porque algo se está es impersonal. No lo está haciendo tú. Ok. Entonces, si algo se está, lo está haciendo el monitor, no lo está haciendo tú. Te lo agradezco. Es un reconocimiento de que estoy haciendo algo bien. Comienza a cambiar tu discurso. Lo voy a cambiar. Comienza a cambiar tu discurso. Comienza a cambiar tu discurso. O sea, me voy a ganar unos chelitos y tengo que pagar unos cuartos. Me voy a ganar un chelito y tengo que pagar un dinero. Sí. Sí. ¿Por qué tú no te ganas un dinero y pagas unos chelitos? Sí. Sí. Entonces, se está el monitor que lo está haciendo, la cámara los y el micrófono. Solo, claro. No, algo estoy haciendo bien. Bueno, pues tenerte aquí es una confirmación de que estoy haciendo algo bien. Muy bien. Te lo agradezco mucho. Si quieres, quítale algo. Ok. Llévame al paso. Si quieres, quítale algo. Vamos, al paso. Okay, vamos que tú puedes. Vamos que tú vez. puedes. Vamos. Tenerte aquí es una confirmación de que lo estoy haciendo bien. ¡Eso! Y esta conversación me llega en un momento en el que la necesito. Y estoy seguro que así como hay cosas dentro de la conversación que yo necesito, así mismo hay muchas cosas que otras personas que están escuchando pues necesitan también. Te lo agradezco mucho y voy a aprovechar que no tiene que ver directamente contigo, pero sí es para motivar a la gente porque me parece, creo que este episodio va a salir antes de las primeras funciones de la obra. Irving Alberti y Pepe Sierra tienen Desde el mismo vientre. Yo lo leí. ¿Tú la leíste? Claro, él te la mandó. Claro. Uh-huh. Y es una obra, es una herramienta de motivación, es una oda a la salud mental a través del humor. Uh-huh. Así es que yo he escuchado a Irving y Pepe que estuvo aquí hablar. Vayan a verla y busquen ayuda también y aprovechen que conversaciones como esta, si usted tiene que compartírsela a alguien, compártasela para que esa persona entienda también la importancia de hacer ejercicio como el que Soy la hizo conmigo al final. Mira, yo lo he dicho en innumerables ocasiones. Todos sabemos que tenemos orificios nasales, sí, pero no es posible vernoslo si no tenemos alguna ayuda. Entonces, una cámara, un espejo, como sea. Para que tú puedas ver tus orificios nasales, tú necesitas una ayuda. Para que tú puedas ver los dolores internos, tú necesitas una ayuda segura. Tú necesitas una persona segura, tú necesitas un espacio seguro. Mi gran ambición y mi gran aspiración como terapeuta es que mi consultorio se convierta en un espacio seguro y que yo pueda decirle a un paciente que viene a buscar mi compañía, mientras más rápido te vas, mejor, porque la terapia no está concebida para ser una muleta. La terapia es una herramienta. Si yo te convierto en un dependiente de la terapia, fracasé yo como terapeuta y fracasaste tú como paciente. De lo que se trata es de ser espejo para que tú puedas ver cuáles son esos recursos que te permiten a ti alcanzar el bienestar al que tú tienes derecho. Todo este tiempo nos han dicho que hay una luz al final del túnel. Lo que nunca nos habían dicho es que el interruptor está en la entrada. Soy la gracia. A ti. A ustedes, si llegaron hasta aquí, lo mejor que pueden hacer para respaldar este contenido es compartir el episodio, etiquetando a Soy la Luna cada vez que lo hagan. Los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.